Venezuela es campeón del mundo en béisbol y marca un hito, un precedente y deja un futuro muy grande por analizar en el país, porque ser campeón es complicado. ¿Y por qué? Porque ser campeón es una responsabilidad. El éxito no es llegar, sino institucionalizar el éxito. Hoy vamos a hablar del lado bueno, el lado emocional y el lado que es un reto que podría convertirse en una amenaza para el béisbol y para el deporte en general en nuestro país a raíz de las consecuencias de haber conquistado un título, porque esto, como dice hasta la misma película de Spider-Man, un gran poder conlleva a una gran responsabilidad. Así que coméntanos, ¿qué te parece a ti? ¿Cuál es el futuro que puede tener el deporte venezolano y precisamente el béisbol a raíz de la conquista del título mundial del Clásico Mundial de Béisbol 2026? Yo quiero comenzar primero, vamos a hablar de lo bonito, de lo positivo de este logro y los desglosé en 4 puntos que para mí son muy importantes y el primero es que gracias a este campeonato hay un reconocimiento internacional que el béisbol venezolano da un salto de calidad en ese aspecto y se convierte en un sello de calidad para el jugador venezolano, de que no antes era un jugador muy bueno, muy competitivo, pero ahora es el mejor o está entre los mejores y producen jugadores élite y producen verdaderos ganadores y verdaderos campeones. Creo que este título le da un aval que de verdad a los jugadores venezolanos y a los que hacen vida en este deporte, por supuesto, los eleva a un sitio un poco más alto y los deja muy bien posicionados con el resto del mundo. Y ser campeón, por supuesto, te da un sello de calidad que no te da ninguna otra opción en el deporte. El otro tema que yo estoy viendo que me parece muy interesante es que hay una revalorización de la liga profesional de béisbol venezolano y es que la LBVP, la que hace y forma a nuestros jugadores en la mayoría de sus casos, donde empiezan a nacer, donde ven sus primeros pasos, y esto va a dar un salto de crecimiento. ¿Por qué? Porque va a llamar primero la atención de muchísimos mercados de afuera. Va a estar bajo la mirada de todo el mundo. Es muy interesante lo que pueden lograr los equipos para generar mayor y mejores ingresos. Por supuesto, la afición va a querer ir a su estadio a ver cómo es que nacen sus promesas sus promesas del béisbol y los futuros campeones del mundo, ¿por qué no? Entonces, eso es un movimiento bastante interesante de cómo se revaloriza la liga. Y otro es, ¿qué nos puede dejar un campeonato del mundo? Bueno, que empieza a llover la inversión, que empieza a venir el desarrollo del deporte, porque hay el béisbol, por más años que tenga y una estructura, hay que seguir creciendo y hay que seguir desarrollándola continuamente para lograr campeonatos mundiales en el futuro y para lograr masificar el deporte aún más y para lograr que no sea una sola selección, sino que sea de muchas selecciones la que se hable y que tengan los jugadores en el mayor alto rendimiento, sea en la Major League Baseball, en el béisbol japonés y en el béisbol venezolano. ¿Por qué no? Para pensar en cómo dominar la Serie del Caribe en el futuro. Entonces, ahí hay muchas cosas interesantes. También viene una estructura, tendrá que haber una inversión para nuevos estadios, para acomodar los estadios actuales. Puede venir muchísima inversión, cambiar los naming. Es muy interesante todo lo que puede venir para el béisbol nacional y esto es sumamente positivo, pero les quiero preguntar a todos los que están acá, ¿qué piensan ahora del qué es el lado bueno de que Venezuela haya quedado campeón del mundo más allá del título? Mira, Andrés, yo lo estuve pensando bastante cuando tú propusiste este tema y a mí me encanta pensar en los niños, ¿no? El béisbol se va a volver a popularizar en los niños fuertemente y ahora ya muchísimos niños son fanáticos del béisbol en Venezuela, hay que decirlo, pero esta popularización va a ser aún mayor, es lo que quiero decir. Ahora la discusión va a bajar entre Cristiano Ronaldo y Messi, Salomón y algún otro futbolista de renombre para nosotros en general, y ahora los peloteros van a ocupar esa conversación como tal. Ahora muchos padres van a invertir mucho más en el béisbol, ahora van a llevar más a sus hijos al béisbol. Y esto no solo lo hemos visto en este momento, cuando Rubén Limardo ganó la medalla de oro en esgrima, vimos a mucha gente empezando a practicar esgrima. Subió la práctica del esgrima, fue muy positivo ese triunfo para el esgrima en Venezuela. En el caso de Yulimar Roja, hemos visto a niñas también intentando hacer ese salto triple en muchísimos videos de niños, yo lo llegué a ver, en muchísimas cosas. O sea, que esto va a ser
que directamente los niños que están en este momento creciendo, que están tomando un deporte, porque así es el ser humano, cumple 7, 8 años y decide que, bueno, este va a ser mi equipo y este va a ser el deporte que a mí me guste, y se casa con eso así por toda la vida. Y es impresionante como que no lo suelto desde que soy niño, lo llevo conmigo. Entonces, es muy importante porque el impacto que va a tener en generaciones futuras es grandioso para el béisbol en Venezuela. Así lo veo yo, lo veo más con los niños y lo veo que dentro de 2 generaciones, que pase la generación millennial, la generación Z, esa generación senior que viene abajo, va a estar marcada por este triunfo en el béisbol como tal y va a recordar esto como uno de los momentos más grandes de su vida. Sumado a los ejemplos que acabas de dar, Antonio, también me acuerdo de Daniel Ders y la locura que se volvió los chamos en bicicleta. De hecho, cuando Daniel regresó las primeras veces a Venezuela, armó una bicicletada por la ciudad y mucha gente se le unió. Y además creo que también tiene una fundación para ayudar a los niños a la práctica del BMX y la locura que ha generado. Ganar te da infinitas oportunidades y yo lo que veo aquí es la oportunidad para hacer una campaña de mercadeo por parte de la federación, por parte de la liga, por parte de las empresas privadas, porque es el momento, es ahora o nunca. Tenemos Clásico Mundial de Béisbol ganado, ya campeones. Tenemos además que dentro de poco, evidentemente, vuelve otra vez a empezar la liga. No solamente eso, Venezuela clasificó a los Juegos Olímpicos y al menos hasta el 2028 vamos a estar hablando de béisbol, vamos a estar hablando de nuestros referentes, vamos a estar pendientes quiénes van a ir. El momento es ahora para tener ingresos, evidentemente por estas campañas de mercadeo y además para ser creativos, ¿no? Porque así es como arrastran las marcas también al consumo de sus marcas para aprovecharse de esta ola del deporte. O sea, el momento y la oportunidad está a la vista, es cuestión de aprovecharla. Como dice esta gran frase cinematográfica, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y yo creo que no debe quedar el mundial en la euforia del momento. Yo creo que es el momento de capitalizarlo y trabajar en el segundo, tercer y cuarto mundial. ¿Y cómo lo hacemos? No sé si ustedes saben, las personas que nos ven, que el jugador venezolano o el joven prospecto venezolano no se puede formar en una academia de grandes ligas en Venezuela, porque estas academias se fueron del país por distintos problemas políticos y socioeconómicos. El jugador venezolano se tiene que ir a formar en República Dominicana. Así que esta inversión de dinero que debería venir de haber obtenido el Mundial de Béisbol se debería sembrar otra vez en el terreno venezolano. Y por qué no la invitación a que las academias de grandes ligas vuelvan a instaurarse dentro del país y el jugador venezolano tenga más oportunidades. Yo creo que la figura de los criollitos de Venezuela, que ha sido históricamente muy famosa y muy poderosa en el béisbol infantil, yo creo que se debería promover incluso aún más, porque esa es la semilla de lo que vamos a hacer en un futuro. Así yo creo que lo bonito que puede pasar de ser campeones del mundo es que ahora tenemos, como dice Elena, una cantidad de oportunidades de crear muchas cosas. Y yo creo que coincido con Antonio con que debe ser en la inversión del béisbol infantil para que este deporte siga siendo potencia y sigamos cosechando muchos logros a través de los años. Espectacular la intervención de cada uno de ustedes y ya habiendo hablado un poquito de esto, del tema de lo mejor, ¿no? Del lado bueno, del lado A, de la victoria, de la conquista de Venezuela, quiero irme hacia el lado que yo denomino como el lado emocional de lo que dejó esta victoria, esta conquista del título del campeonato mundial y la primera que me encontré y que lo pude ver en redes sociales conversando con todo el mundo y es que hubo una cohesión social en un momento de crisis como vive Venezuela, que tiene muchísimos años en crisis, que ha pasado situaciones muy adversas, muy complejas y complicadas, empezando en este 2026 ya desde enero tenemos un panorama bastante complejo y esta victoria pues reúne todo un país, le da un bálsamo de alegría a la gente, le da un motivo nuevo, le da muchísimas sensaciones y genera muchísimas cosas positivas de cara al futuro que se empezó a ver en la calle la gente celebrando, festejando en cualquier país donde hubiese un venezolano, se sentía que reconectó otra vez con su gentilicio y todo lo que te puede dejar del lado emocional es espectacular para ello y por supuesto esto lo puede capitalizar el Team Venezuela y lo puede capitalizar a través del merchandising y hay muchísimas cosas por vender y muchísimas cosas que no son también intangibles o tangibles que los pueden capitalizar y bueno, ¿por qué no posicionarse como la selección del país y que deje a un lado el tema de vino tinto por comparte del fútbol? Eso lo debatimos un tema anterior, pero bueno, otro tema que me gusta mucho del lado emocional y es que esta gesta heroica
este logro, esta conquista rompe un techo de cristal para los deportistas venezolanos al decir, oye, casi ganamos, casi clasificamos, casi vamos a podemos ganar, no, ahora sí ganamos, ahora sabemos lo que es ganar y cambiar el chip a una mentalidad ganadora para todo el deporte en general y ojalá esto se masifique. Aquí hay gente muy ganadora con mentalidad ganadora como Rubén Limardo, como Yulimar Roja y muchísimas personas, el mismo Miguel Cabrera. Aquí hay muchas personas que han tenido una mentalidad ganadora y por eso han llegado tan lejos en su deporte, pero creo que ahora saben lo que es ser campeón y saben lo difícil que es ser campeón, pero también saben la presión y cómo convivir con ello y cómo no derrumbarse. Así que yo creo que esto va a marcar un precedente, al menos en el lado emocional y psicológico del deportista venezolano. ¿Cómo lo ven ustedes? Igual que tú, Andrés, ganar la primera vez te genera una mentalidad muy particular, no solo en el deporte, también en el derecho, En la vida. en la vida nos ha pasado y te recuerda los estándares de exigencia que tienes que tener siempre, te recuerda cuáles son las cosas que tienes que hacer, te recuerda que tiene que doler, te recuerda cómo tienes que manejar la presión. Y por eso, por cierto, estaba viendo que en el próximo curso de administración y manejo de clubes de la FIFA, se empieza a enseñar neuropsicoanálisis, una cuestión así, donde le empiezan a enseñar a los gerentes a que tiene que aprender sobre el cerebro y sobre la mentalidad, porque es lo que hace ganar o no. En una película decía, en una película llamada El abogado del diablo, hablaba Al Pacino, repetía una gran línea del guión diciendo que la presión lo es todo. Cómo te actúa frente a la presión, ¿no? O algunas personas se doblan, mientras que otras andan derechito con presión y actúan con presión. Entonces, hay que aprender a ver si conseguimos esos jugadores que sepan manejar la presión y también aprender a enseñarlos como tal. Así que sí, yo me quedo con lo que tú dices. Esperemos que esto sea de ayuda para que haya otros deportistas como los que mencionaste y agrego yo a Antonio Díaz, agrego yo a Daniel Ders, agrego yo a esa selección de softball, a la selección de voleibol que también consiguió varias cuestiones. Hay que seguir como tal en esta situación y no olvidar a la selección de fútbol de salón del año 97 que nos hizo campeones mundiales. Claro que sí, Venezuela es territorio de ganadores y hablando también de lo sentimental, es cómo llega, ¿no? Este campeonato del Clásico Mundial de Béisbol, el momento en el que llega para celebrarlo como es debido. Y esto me toca bastante el corazón, por así decirlo, porque además en las redes sociales hemos visto millones, miles de videos de las celebraciones de personas de Venezuela fuera de nuestras fronteras, que les tocó evidentemente por cuestiones que no vamos a debatir acá, estar fuera del país. Pero además de eso, lo que ha arrastrado al venezolano fuera de su país es que tengamos argentinos celebrando el béisbol con nosotros, que tengamos japoneses celebrando, que incluso le ganamos a Japón, una locura, los japoneses de verdad que son increíbles. Alguno que otro dominicano que también está contento por nosotros, colombianos, españoles. Hemos visto además una inmensa compañía que han tenido muchas personas con el venezolano por el momento que pasamos y además por lo que significa para nosotros este deporte y lo que significa ganar por primera vez, que es un asterisco que tiene allí de especial. Hay un video, no sé si ustedes lo vieron, de un chico celebrando en el trabajo con un compañero argentino y el argentino estaba incluso hasta más feliz que el venezolano, saltando, gritando, todo lo que ha arrastrado esto el señor con el televisor viejito, que después le compraron otro televisor, pero también envió el juego con su televisor viejito chiquitico en blanco y negro casi. O sea, es una cuestión que ha arrastrado, que ha movido nuestras fibras más internas, que ha dejado por las redes sociales miles de videos, de mensajes, oye, es bastante abrumadora la cuestión, ¿no? Y es lo que nos da el sentimiento de ganar por primera vez y de ganar en estas condiciones que lo hace creo que un poco más especial. Para finalizar este video quiero hablar de los retos y las posibles amenazas y los riesgos que pudo haber representado para Venezuela ser campeón del mundo, porque esto es un tema no menos importante que debemos tomar porque es lo que va a hablar de nosotros de cara al futuro y es cuando celebramos una copa muy grande y tenemos
este tipo de celebraciones, pues al día siguiente amanecemos con resaca. Y una de las resacas que podemos ver, que yo lo llamé el efecto espejismo, y es el mayor riesgo de que creamos que como quedamos campeones del mundo, no existen fallas estructurales dentro de la Liga Profesional de Béisbol de Venezuela, de la Federación Venezolana de Béisbol, en los propios deportistas venezolanos, que quizás algunas fallas en la formación puedan tener de cara al futuro, y entender de que, mira, hay que corregir lo que está mal sobre la base de lo que está bien, y entender que podemos ser mucho mejores todavía, que no nos conformemos con haber hecho esto y que se quede como un campeonato aislado. El otro efecto que yo llamo es el efecto corrupción y gobernanza. Al menos por $6 millones se entró por parte de la World Baseball Classic para darle a Venezuela el prize money por ser campeón, y bueno, que este dinero no sea invertido en la forma adecuada por una mala gestión, sea esta gestión o sea otra gestión en el futuro de la federación, de las ligas, cómo se vaya a repartir el dinero, porque esto va a traer muchísima inversión también para la liga de béisbol, para las academias deportivas. Entonces, que sea el dinero usado de la manera más inteligente y que sea para hacer una buena herramienta de desarrollo. Y otro que yo puedo ver también con un riesgo, no para el béisbol, sino para los demás, es que puede ser un jaque mate para la competencia. El fútbol, el baloncesto se pueden ver opacados y vivir bajo la sombra del béisbol, y que el béisbol sea el que monopoliza todos los sponsors, todo el merchandising y toda la atención del público de ahora al futuro. Eso es un reto que no tiene el béisbol, pero que lo tienen a partir de ahora los otros deportes. Claro que sí, y ahora la pregunta es para ustedes. ¿Qué les parece este triunfo? ¿Cómo creen que va a impactar en Venezuela este triunfo de la selección venezolana de béisbol? Bueno, déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Esto es el precio del deporte.